con usted. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias al Señor, acabamos de llegar aquí a Tecomán. De hecho, el hermano Chemito, Kevin, está tomando el teléfono. Llegamos de un viaje misionero por la costa de Michoacán. También aquí en Colima, Dios desde la mañana nos dio una bonita victoria. Amén. Orando por una persona enferma y la miramos que quedó completamente sana. Igualmente en Motín del Oro había enfermos graves y vimos que el Señor puso su mano sobre ellos. Hubo consolación y gozo en Colola también. Vamos llegando y estamos aquí para leer la palabra del Señor en nuestro libro de texto, los Hechos del Espíritu Santo, los testimonios de la iglesia primitiva. En el capítulo 6 dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, esto es muy importante, el problema de ellos fue la abundancia. Tuvieron una prueba por el crecimiento de la iglesia. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, fíjese, multitud de los discípulos fueron los que convocaron y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea que tiene en primer lugar la palabra y después la atención a los necesitados. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que les hablaba. Entonces, como no pudieron contra él, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Lo mismito que contra el Señor Jesucristo. Esteban se parecía mucho al Señor en su vida cristiana, en su fe, en la llenura que tenía de Dios, del Espíritu, y fue igual que el Señor, aborrecido sin causa. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, se le echaron encima, lo agarraron con violencia y se lo llevaron de donde él estaba. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Ay, Dios mío, eso de veras me lastima. Cuánta gente le tiene más atención al templo, a los templos,
que a Dios y que a los hermanos. Un templo, 10 templos valen menos que un solo cristiano. Pero los que son fanáticos, santurrones, oh, el templo, el templo. El templo es santo, pero no santísimo. Santísimo es el Señor. Y a Él es toda la alabanza y toda la gloria. Amén. Y no hemos de pelear por los templos, sino por tener una vida limpia y santa. Y dice que, pues les hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Cristo ya no estaba. Cristo ya les había dicho eso, que iba a destruir el templo en 3 días y lo iba a reedificar. Ellos se quedaron con eso, como una pesadilla. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban era un hombre que le servía al Señor, resplandeciendo de verdad, resplandeciendo de justicia, resplandeciendo de temor de Dios, resplandecía de santidad. Era un Moisés bajado del monte Sinaí. Él era bajado del monte Calvario. Participó con todo su amor y corazón de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y toda persona, entre más se parezca al Señor Jesucristo, más perseguida será, más enemigos tendrá, y no los más débiles. Siempre serán los más potentes, los más fuertes, los que parece que realmente hay que creerles, los que parece que realmente asustan a la gente. Pero una persona llena del Espíritu Santo, nadie la chantajea. Esa persona llena del Espíritu, el Espíritu la defiende. El Espíritu le da luz, le da discernimiento también para conocer la mentira, para conocer el engaño, la traición y la envidia, porque esos libertos eran envidiosos. Entonces querían los dones de Esteban, pero no querían vivir como él, no aceptaban una vida llena del Espíritu. Siempre los que persiguen a los espirituales son los más carnales, es decir, los que quieren con sus conocimientos controlar la obra del Señor, los que quieren controlar la iglesia con sus habilidades humanas. El fracaso más grande de un movimiento de Dios, de iglesias, es que los dirigentes metan gente, no como Esteban, sino gente preparada, licenciados, etcétera, pero que no tengan un llamamiento divino, que no sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dan buenos consejos, tienen buenas ideas, dan buenas opiniones, hacen buenos documentos, levantan buenos reglamentos para una iglesia, buenos reglamentos o buenos artículos de doctrina de esa iglesia, de ese movimiento. Y por eso los dirigentes, pues en esa parte no hacen lo que los dirigentes primitivos, cuando se quejan los judíos griegos de que las viudas griegas estaban siendo desatendidas y que las viudas judías eran más bien atendidas que las griegas, se quejaron contra los apóstoles. Entonces los apóstoles se dieron cuenta que ellos ya no podían hacer ese trabajo, porque ellos eran pocos, eran solamente 12, y la iglesia ya se había multiplicado en grande, estaba creciendo cada día, dice la palabra del Señor, que se añadían a la iglesia
los que habían de ser salvos por el denuedo apostólico para predicar. El denuedo no solamente les quitaba el miedo, sino que también les daba poder. Amén. Poder espiritual. A mí, en verdad, un poco de tristeza, pero más bien me da risa con los pastores, porque conozco algunos 2 o 3 que tienen más tiempo que yo soy nuevo junto de ellos, y bueno, son los que más quisieran controlarme y que me calle y que ando en desorden y todo eso, pero no he ido a sus templos. Sin embargo, estoy seguro que no tienen de congregación ni siquiera un miembro de la iglesia por un año de ministerio. O sea, que si uno tiene 50 años predicando, no tiene 50 miembros bautizados. ¿Por qué? Porque no se está llevando una vida espiritual, ni en él, ni en los ministerios de su congregación o de su templo o de su iglesia. Templos grandes llenos solamente de bancas, y no es ninguna mofa, ninguna burla, sino para que se aperciban, y que se aperciban los pastores nuevos, y que no es saber predicar, no es tener un templo bonito, lujoso, no es eso lo que Dios quiere, ni de lo que dotó a la iglesia primitiva. Ya lo dije y lo repito, a la iglesia primitiva la dotó de poder espiritual. Aleluya. Hizo uno con Cristo a todos los cristianos, un solo cuerpo, por la obra del Pentecostés, por ese culto Pentecostés, donde el Espíritu Santo unió a toda la iglesia entre sí y unió a la iglesia con el Señor para que sea un cuerpo con Él, y al Señor lo unió con la iglesia como cabeza de todo, de la iglesia y de todo. Ese es el poder espiritual, y no tiene por qué jactarse. ¿Cómo me voy a jactar? Yo tengo 40 años, gracias a Dios, digo, porque el trabajo que ahorita el Señor me concedió es de apoyar a todos los predicadores que gusten, pero no tengo una congregación. Pero si la tuviera 40 años predicando y solo tuviera 30 o 25 o 20 miembros, hermanos, es una vergüenza eso. De menos me había de estar calladito, de menos no debía de criticar a los que trabajan, me debería de estar callado, porque la iglesia primitiva, la iglesia espiritual, la iglesia de veras auténtica, crecía grandemente en número y en testimonio. Dice que, pues ya ven cómo prediqué ayer de la sombra de Pedro, y cómo vamos a continuar aquí en el libro de los Hechos, pero mirando para atrás, cómo la iglesia crecía en número y en fe. Su testimonio iba creciendo. Yo aconsejo, ya también como hombre viejo, y que también ya pastoreé congregaciones por muchos años en diferentes lugares, aconsejo que oren como esta iglesia primitiva para poner las ayudas en sus congregaciones, en sus templos. Ellos eso hicieron, buscar la gente, no a ley del pastor, sino a oración de la iglesia, en visión de todos, en el testimonio que todos veían, no en el compadrazgo, en el amiguismo, o en el que, porque este me lleva, este me trae, o este me da más. No ponerlo por eso. La palabra del Señor dice: buscad varones de entre vosotros, de los cristianos, no de los simpatizantes, no de los de afuera, de los de entre vosotros, de los que son salvos, de los que son bautizados, de los que son llenos del Espíritu. Búsquense 7 varones. No es justo que nosotros
habiendo tanto que predicar, tanto que aconsejar, tanto que anotar de la obra del Señor, estar dedicados a atender a las viudas y a los huérfanos y a todos los pobres. Para eso ya tenemos pueblo, ya hay gente, ya tenemos, el Señor ya salvó. Pero fíjense en esto, el Señor ama a los pobres, pero también los honra. Cuando dice, buscad entre vosotros varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. O sea, no quiero, está diciendo el Espíritu Santo por medio de sus siervos, no quiero que me traten a las viudas, a los huérfanos y a los pobres con humillaciones. No quiero que les quiten el hambre como le quitan el hambre a su perro. Por una obligación, por un deber o porque ese perro ladra en la noche. No. Todas vuestras obras y vuestras cosas, dice el Espíritu Santo, sean hechas con amor. Amén. Y por eso mi consejo, algunos pastores me oyen, otros no quieren, o no saben, o no tienen tiempo. Pero la palabra del Señor, eso dice, y mi experiencia, esa es, de que diáconos no se ponen los que son más fuertes físicamente, los que tienen un carácter de que se asuste el niño, de que espanten al alma nueva y que nomás con las miradas los dominen. Puede ser alguien como San Pablo, físicamente dice él mismo que era débil, dicen que era flaquito, pero su palabra era poderosa, porque era la palabra del Señor, era la gracia de Dios en él. No era un corpulento hombre, era un hombre que tenía poder en la palabra, pero en la palabra del Señor. Entonces, en las iglesias, para que éstas crezcan y no bajen, porque en una congregación que llega uno y se van 10, algo anda mal. El pastor debe orar, el pastor debe buscar al Señor. Fíjese lo que estoy diciendo, debe hacerlo. No es que si quiero o que pues si ve que le conviene, no, debe hacerlo, porque es la obra del Señor. Es la obra del Señor, no es la obra de nosotros. Y la obra del Señor merece nuestra atención, nuestro respeto, nuestra dedicación. Porque dice aquí que era, fíjese, esto me mueve el corazón. Dice que la palabra de Dios crecía. Crecía, ¿cómo crecía? Como crecía la multiplicación de los panes. Cuando el Señor bendijo los panes y los peces, los puso en las manos de los discípulos. ¿Y qué pasaba? Como iban entregando panes, iban teniendo más panes en la mano. Era de veras para estar llorando de gozo, de emoción, de algo grande. Y no lo hizo el Señor ya resucitado, lo hizo antes, y aún así eran tan duros de entendimiento y de corazón, que todavía después de esas cosas que vieron, a Pedro fue uno de los que aquí en sus manos se le multiplicaron los panes y los peces. No fueron canastos los que les dio llenos ya, no, les entregó nomás esos pececitos y esos panecitos, 5 y 7. Entonces vieron eso y lo negó. Esteban vio todo eso y no creyó, incrédulo hasta después de la resurrección del Señor fue creyente. Mientras un apóstol incrédulo, un discípulo que andaba ahí llenando requisitos religiosos, pero no tenía fe en el Señor. Entonces al Señor realmente cuando nos ha tocado el corazón, cuando nos ha llamado, tenemos que servirle con un deber de temor y de amor, de gozo,
Dice su palabra, no por fuerza, ni por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Es decir, con voluntad, con alegría, con gozo, por sus grandes obras que ha hecho en nuestra vida. Pero ¿cómo es como le vamos a agradar? ¿Cómo es como vamos a quedar bien con Él? Tratando bien a los necesitados y predicando su palabra sin dudas y sin temores. Eso no es vanidad. Predicar con seguridad es fe, es llenura del Espíritu Santo y es compasión. Cuando llegamos a un lugar, nos llevaron así como por una barranca. Al llegar a una casa, ahora mismo, por la costa de Michoacán, y veo yo dos ancianos y más personas llenas de necesidad. Inmediatamente el Espíritu del Señor se movió en mi corazón. Amén. Yo lo sentí cuando se movió en mi corazón y no le quedaba otra cosa más de que gemir por dentro. Eso lo hizo el Señor cuando llegó frente a la tumba de Lázaro, cuando miró a su amigo ya hediondo, cuando vio a sus hermanas llore y llore, al pueblo que hacía lamentación. Se estremeció, se conmovió, su espíritu se sacudió. ¿Cuál espíritu era? Era el Espíritu del Padre en él. Por eso eleva su oración al cielo y dice, antes de llamar a Lázaro, alaba al Señor, le da gracias, porque siempre lo escuchaba. Gracias, Señor, porque siempre me oyes. Termina esa oración de acción de gracias llorando, con lágrimas en sus ojos. Pegó el grito, con una voz quebrada, una voz entrecortada, no así como bien, ¿cómo será la palabra? Sobrio, bien sanito, no, estaba quebrantado de su corazón y su voz quebrada, sus lágrimas en sus ojos, de manera que no puede decir Lázaro, ven fuera, sino con una palabra cariñosa, con sentimiento de amor y compasión, tanto para su amigo, que ya se lo estaban 4 días de muerto, ya estaba hediondo, ya sin duda que los gusanos estaban comiendo, ya estaba ahí esa plaga. Son los ejércitos, son los soldados que tienen la muerte para comer nuestros cuerpos. Igual se come ese grande ejército de soldados de la muerte, los gusanos, igual se comen a una Miss Universo, como a una mujer que dicen que está en la desgracia. Igual a un rico que a un pobre. Ellos no van por un cerebro, ellos van por carne. Y se comen igual al sabio que al ignorante. Esos ejércitos malvados así son. Y allí estaban ya. Allí estaban en la tumba de Lázaro. Pero se quedaron con hambre. Se quedaron avergonzados. Porque son animalitos. Pero son ejércitos de la muerte. Son ejércitos del diablo. A cualquiera nos da pavor que los gusanos nos van a comer. Pero nos van a comer. No hay de otras. Al menos que el Señor toque la trompeta antes de que vayamos a la tumba. Pero no voy a poder terminar con todo el capítulo. Lo vamos a dejar hasta aquí, porque ellos servían resplandeciendo. Y vamos a dejar esa otra parte. Cuando ven a Esteban que resplandece su rostro, se lo miraron como de un ángel. En medio del ataque, de la angustia y de todo, él se mantenía en el temor y en la santidad. Y eso le concedió los cielos abiertos. Mañana vamos a continuar con esto. Aquí vamos a dejar porque vamos rumbo a la oración. Hoy tenemos oración con los pastores y vamos rumbo a ese lugar. Luego, después les digo dónde porque ya saben. Pero
les dije y quedamos ya de estarnos reuniendo a orar, porque un ataque del diablo, se los expliqué a ellos, lo comenté un poco en el otro viernes, que nos rebasa y hay que llevarlo al altar como Ezequías llevó las cartas de Sennacherib. Las llevó al altar y como la iglesia primitiva también en el capítulo 4 llevó su clamor al Señor. Unánimes invocaron al Señor. Mira, Señor, sus amenazas. Ahora mira. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Y entonces cuando terminaron la oración, el lugar donde estaban tembló, diciéndoles el Señor: he oído su oración, he oído su clamor, he oído lo que me piden. Ellos se gozaron, el enemigo se asustó y ellos siguieron adelante. Nosotros tenemos que orar. Los pastores responsables necesitan orar. Quien sea de la denominación que sea, necesitamos la oración juntamente con nuestros colaboradores para que tengamos puros Esteban, no tengamos gente que corre la gente. Debemos de tener gente que llame a la gente, que sientan su calidez espiritual, su calidez de santidad, su calidez de su amor, que sientan las ayudas de los pastores juntamente con los pastores, la voluntad del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Y eso, no abusar de una persona necesitada para regañarla y para ponerle condiciones y etcétera, porque le estamos dando. No es nuestro perro, es un hijo del Señor, es una criatura del Señor, y el Señor está interesado en esas criaturas necesitadas, y es de nosotros un deber de tratárselos así, como Él los ve, como Él los ama, como Él los quiere. Él los quiere con amor a los niños, dice que de ellos es el reino de los cielos, y Él vino a buscar la gran señal que le manda decir a San Juan, cuando mandó preguntar que si Él era el Cristo. Le dijo: díganle todo lo que ven y lo que oyen, pero lo más, el broche de oro, para que Juan supiera que Él era el Mesías, les dijo: y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, ¿se imagina cuánto importa un pobre para el Señor? ¿Cuánto importa una persona que le damos una despensa? ¿Cuánto importa? Dios bendiga a los hermanos que se unen en Las Vegas y que están mandando a Olivier y a Manuel para que repartan despensas a los necesitados. Bueno, pues ellos también que me escuchen, y esto es un trabajo que tienen que hacer con mucho amor, con mucha santidad, con mucho resplandor espiritual. Quiero orar, y bueno, si alguien no está creciendo, chéquele y no se ponga a criticar o andar hablando de los que andan trabajando. Póngase a trabajar, póngase a checar cuál es su conducta, por qué su congregación ha ido para abajo y no en aumento. La palabra del Señor crecía con aquellos hombres, y si con nosotros decrece en vez de crecer, andamos mal. No le echemos la culpa a nadie, que porque aquel se anda llevando las almas, que anda robando y que anda perturbando. No le echemos la culpa a nadie. Eso mismo había con ellos, había todas las perturbaciones y ataques del diablo, pero como eran llenos del poder del Espíritu Santo, ellos ganaban las batallas. Caía uno y se levantaban 1000, pero nosotros no. Caen 1000 y se levanta uno. Entonces no andan las cosas bien, pero vamos a buscar con humildad qué está mal y veamos que la obra del Señor crezca. Increíble se me hace a mí que digan que la palabra del Señor crecía. Se me hace que luego voy a hablar esa interpretación, pero ahorita quiero orar. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, en tus manos está nuestra vida, un ser muy débil, un ser que tú hiciste del polvo de la tierra, un ser que se cansa, un ser que se enferma, un ser que padece hambre, un ser que padece sed,
un ser que padece dolor de muchas formas, muchos dolores, de articulaciones, de huesos, de cabeza, de páncreas, dolor de estómago, dolor, ¿de cuánto? Dolor. Los hombres hasta nomás nos hacemos viejos y la mayoría padecemos dolor de próstata, padecemos dolores molares. ¿Cuántos dolores padecemos, Señor? Pero en tus manos somos más que vencedores. Esperamos con gusto tu venida y en tu nombre seguiremos adelante con regocijo, porque tu palabra está sanita, tu palabra resplandece más que el sol, tu palabra es la que aprovecha, porque es espíritu y es vida. Nuestra carne para nada aprovecha, pero tu palabra para todo es provechosa. Gracias, Señor, para siempre. Ayuda a todos los que predicamos tu palabra. Ayúdanos para detectar nuestros errores y luego aceptarlos y después resolverlos. Tú estás dispuesto, tú nos vas a ayudar. Siempre lo has hecho porque te interesa el crecimiento de tu obra. En tus manos, Señor, están todos tus hijos, también los que no son pastores, para que se levanten a servir, que se levanten de estar atendidos y se levanten. Hay mucho trabajo para servir a tu pueblo. Que se levanten también para que también tengan recompensa, para que también tengan galardón. En el nombre que es sobre todo nombre, en tus manos está nuestra vida. Acompáñanos, Señor, estés con nosotros en la oración. Háblanos tu voluntad, dinos qué hemos de hacer. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mañana tenemos el programa radial a las 8 en punto de la mañana y nomás eso transmitimos. Luego el domingo la transmisión es a las 11 de la mañana y ya continuamos el lunes a las 7 y todos los días que el Señor nos permita. Gracias a Dios que llegamos a Tecomán y Chemito me está ayudando. Amén. Chemito los manda a saludar, es un pastor y bueno, gracias a Dios. Si no, a lo mejor no hubiera podido grabar. Ando en mi moto y pues de aquí me voy a donde vamos, a la oración. Entonces, gracias a Dios y los medios que pone. Cuando de plano no se puede, bueno, me perdonan. Pero yo estoy contento de estar transmitiendo todos los días. Ustedes, como ya les dije, se enfadarán, pero yo no me enfado. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sean con todos ustedes para siempre. Amén.